La columna militar avanzaba por la carretera serpenteante en las montañas. Frío, niebla, los faros cortaban la oscuridad y los soldados con armadura permanecían en silencio. Solo los fusiles chirriaban en las correas. Su misión parecía sencilla: entregar un cargamento a la base vecina. Pero la radio solo captaba ruido y cada kilómetro se arrastraba como una eternidad. «No me gusta nada este camino», murmuró el sargento, observando el denso bosque a los lados de la carretera. Y con razón. El primer grito se escuchó cuando el vehículo principal desapareció tras una curva. El metal chirrió, las luces se apagaron. En el aire, solo un jadeo. La columna se detuvo y los soldados salieron. La niebla se hizo más densa y en ella brillaron unos ojos, amarillos, hambrientos. El hombre lobo saltó con el primer golpe. Sus garras cortaron el chaleco antibalas como papel. El soldado solo alcanzó a gritar media palabra antes de que sus entrañas cayeran al suelo. Los disparos resonaron, los trazadores rasgaron la niebla, pero la bestia era más rápida. Rasgaba, destrozaba, las garras arañaban la armadura de los vehículos, la sangre salpicaba el metal. «¡No es humano!», gritó uno de los combatientes. «¡Fuego!». Pero del bosque salieron otros, una manada. Su aullido superó incluso la ráfaga de la ametralladora. La niebla lo envolvió todo y comenzó la masacre. Los vehículos estallaban, los soldados gritaban, las bestias saltaban desde arriba. Las garras se hundían en la carne, los colmillos rompían huesos. Las explosiones se mezclaban con los aullidos y las montañas se convirtieron en un infierno. Los soldados intentaron formar una defensa circular. Los fusiles tronaban, los trazadores desgarraban la niebla, pero la manada venía por todos lados. Uno de los lobos saltó al techo de un BTR, rasgó el metal con sus garras y sacó a un soldado como si fuera un muñeco. Su grito se interrumpió cuando las mandíbulas se cerraron sobre su cabeza. El crujido se oyó incluso a través del estruendo de los disparos. «¡Mantengan la línea!», gritó el sargento, pero un segundo después las garras se hundieron en su espalda y, ahogándose en sangre, cayó directamente al suelo. Los hombres lobo actuaban coordinadamente. Unos destrozaban la maquinaria, arrancando la armadura con sus garras. Otros mataban a los soldados uno por uno. Los guerreros con cascos caían uno tras otro, y la niebla se llenaba cada vez más del olor a pólvora y sangre. El joven soldado, el teniente Andreev, apretaba el fusil con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. Veía cómo sus compañeros morían a su lado y entendía: su columna estaba condenada. Una ráfaga de su fusil atravesó a una de las bestias, pero ésta solo aulló y se abalanzó. Andreev, desesperado, lanzó una granada. La explosión rasgó el aire, destrozando a 3 de inmediato. Pedazos de carne y huesos volaron en todas direcciones, pero los demás ni siquiera disminuyeron la velocidad. «Dios, no son humanos», exhaló cuando una silueta más grande que las demás emergió de la niebla. El Alfa. Su altura superaba los 2 metros, su pelaje brillaba a la luz de los faros y sus ojos ardían con una llama carmesí. Caminaba lentamente, como si supiera que nadie podría detenerlo. Cada movimiento era preciso, cada paso, una sentencia. Agarró al artillero que estaba en la armadura y con un solo tirón le arrancó los brazos. La sangre brotó a chorros, cubriendo el metal. El cuerpo cayó sin vida. Andreev se quedó inmóvil. Su respiración se aceleró. El corazón le latía con tanta fuerza que parecía que iba a salirse. El Alfa lo miró directamente, y en ese momento el joven oficial comprendió. Su vida ya le pertenecía a la bestia. Pero en lugar de atacar, ésta solo gruñó y se dio la vuelta, señalando el bosque con una pata. La manada se lanzó obedientemente hacia un lado, dejando atrás solo cuerpos, humo y vehículos destruidos. El silencio era más aterrador que la batalla. Solo el crepitar de las llamas y los gemidos de los heridos llenaban la noche. Andreev se levantó, tambaleándose.
Sus manos temblaban, sus ojos recorrían el lugar. Comprendió. Lo habían perdonado. ¿Pero por qué? Avanzó a través de la niebla, entre los cuerpos destrozados, y pronto vio algo que le heló la sangre. A un lado, en la ladera, había gente. Decenas. Estaban vivos, pero sus ojos estaban vacíos, como los de los muertos. Y junto a ellos, hombres lobo. No mataban, no desgarraban, sino custodiaban. «¡Qué demonios!», murmuró Andrev. En ese momento, un soldado herido, cubierto de sangre, cayó a su lado. Se agarró a la mano de Andrev y jadeó. «No los matan a todos, se los llevan, para algo». Y desde lo profundo del bosque se escuchó un aullido, resonante, prolongado, antiguo. Un frío le recorrió las venas. El alfa levantó la cabeza hacia el cielo, respondiendo con ese aullido. Y la manada y aquellas personas que estaban en la ladera respondieron. Andrev comprendió. Esto no era solo un ataque, era el comienzo de algo más grande. Andrev subía la ladera. Cada paso le dolía en los oídos por las explosiones y los gritos. El bosque susurraba como si respirara, y la niebla se hacía más densa. Atrás quedaban los vehículos carbonizados y los compañeros muertos. Adelante, una extraña procesión. Hombres lobo y decenas de personas adentrándose en el bosque. Se mantuvo a distancia, escondiéndose tras los árboles. El corazón le latía en la garganta. Vio como una de las bestias caminaba junto a un humano, sin desgarrarlo, sin morderlo. Al contrario, lo empujaba hacia adelante, como un pastor que guía a su rebaño. La gente caminaba en silencio, con los ojos vacíos y los pasos uniformes, como zombies. «Maldita sea, ¿a dónde los llevan?», murmuró Andrev. La respuesta llegó más rápido de lo que quería. Primero, el olor, pútrido, pesado, como si la carne hubiera estado meses bajo el sol. Luego, el sonido, bajo, vibrante, como si la tierra misma gemiera. Adelante, el bosque se abrió, y Andrev vio algo que nunca olvidaría. En medio del claro, había un antiguo círculo de piedra. Ruinas cubiertas de musgo, pero vivas, que brillaban con símbolos carmesí grabados directamente en la piedra. Junto a las piedras, ardía una hoguera, cuyas llamas no eran amarillas, sino negras. A su luz, las personas se arrodillaban, bajaban la cabeza, y los hombres lobo gruñían, rodeando el círculo. Y allí, en el centro, había una figura, más alta que un hombre, pero más pequeña que una bestia. Su rostro estaba oculto por una máscara de huesos, y sus manos estaban hasta los codos cubiertas de sangre. Levantó la cabeza, y Andrev comprendió. Era un chamán, pero no humano. Sus ojos brillaban como los de una bestia, y su piel estaba cubierta de viejas cicatrices, como si hubiera sobrevivido a la muerte decenas de veces. «Hoy es la noche de sangre». La voz del chamán era como el aullido de la manada y el gemido de la tierra al mismo tiempo. «Hoy alimentamos la maldición para que viva». Los hombres lobo aullaron, y la gente, como por orden, levantó las manos, exponiendo sus venas. El chamán sacó una daga de hueso y se acercó a ellos. Andrev apretó los dientes, pegándose al árbol. Entendía. Su compañero tenía razón. No los mataban, los llevaban para un ritual. Y en ese momento, la bestia alfa, la misma que lo había perdonado en el camino, se giró y lo miró directamente. Sus ojos se encontraron. Andrev tenía la garganta seca. En ese segundo comprendió. Lo habían perdonado no por misericordia. Lo habían perdonado para que se convirtiera en parte de este horror. En el claro resonó un tamborileo, no de manos, sino de garras golpeando la piedra. Los hombres lobo rodeaban el círculo de piedra. Sus aullidos se entrelazaban en un coro que erizaba el vello. La gente estaba arrodillada, como en trance, con los ojos vacíos, pero las manos temblaban. El chamán levantó el puñal de hueso y susurró palabras en una lengua muerta. Los símbolos en las piedras se encendieron de rojo y la tierra bajo sus pies gimió. «¡Sangre!», gritó. «¡Sangre por el poder!».
La primera persona se levantó, ofreciendo su propia mano. La hoja rasgó la vena y la sangre fluyó hacia un cuenco hecho de un cráneo. Los hombres lobo aullaron más fuerte. Sus cuerpos se estremecieron, sus garras arañaban el suelo. Bebían esa energía como fuego. Luego el segundo, luego el tercero. El chamán se movía de uno a otro, cortando, llenando el cuenco. Cuando se desbordó, vertió la sangre en la hoguera negra. Las llamas rugieron, se hicieron más altas, y sus lenguas lamieron el cielo nocturno. Andrev apretó los dientes, observando todo desde las sombras. Su mente se desmoronaba. Quería huir, pero sus piernas no le obedecían. Comprendía que si se iba, lo alcanzarían. Si se quedaba, se convertiría en parte del sacrificio. El chamán levantó la vista hacia los árboles. Sus ojos brillaron. Sentía una presencia extraña. El alfa también levantó la cabeza. Sus miradas se dirigieron simultáneamente hacia donde se escondía Andrev. «Ven». La voz del chamán era grave, pero no pedía, ordenaba. Y como si el aire mismo lo empujara, Andrev avanzó. Sus pies salieron de la sombra y apareció en el claro. La gente ni siquiera giró la cabeza. Los hombres lobo gruñeron, pero no se abalanzaron. Solo el alfa dio un paso hacia él. La sangre aún goteaba de sus colmillos. «Soldado», siseó el chamán, «no eres una casualidad. Tu sangre es necesaria. No para la hoguera, para él». El chamán señaló el centro del círculo con una garra, y la tierra allí se movió. Las grietas se extendieron y de abajo subió un hedor. Alguien, o algo, se estaba despertando bajo esas piedras. Andrev comprendió todo lo que había sucedido. La emboscada a la columna, el perdón, la procesión, todo había sido por esto, para que su sangre se derramara en este ritual. El alfa gruñó acercándose. Su sombra cubrió la luna. El chamán levantó el puñal. Las piedras temblaron, y de las grietas llegó un aullido que no pertenecía a una bestia ni a un humano. Un aullido que habría hecho revolverse a los muertos en sus tumbas. La tierra bajo el círculo de piedra tembló. Las piedras crujieron, sus símbolos brillaron más intensamente. Las llamas de la hoguera se elevaron por encima de los árboles, y la noche se iluminó con una luz carmesí. De las grietas brotaba aire caliente, y con él el hedor a podredumbre, sangre y algo antiguo que nunca debería haber regresado al mundo. Andrev estaba como paralizado. El chamán levantaba las manos, su voz retumbaba como tambores. Los hombres lobo aullaban, la gente sin voluntad estaba arrodillada. La sangre seguía fluyendo hacia la hoguera, y entonces la grieta se abrió por completo. La tierra se desgarró, y de ella se levantó una pata, enorme, con garras, cubierta de antiguas cicatrices y una corteza pétrea. Detrás de ella, la segunda, y luego una silueta. Era algo que alguna vez pudo haber sido un hombre lobo, pero ahora se había transformado en un monstruo inimaginable. Su cuerpo estaba cubierto de runas incrustadas en la carne, de su boca rezumaba sangre, sus ojos no ardían ni amarillos ni rojos, sino con una llama negra. «Ha despertado», exhaló el chamán. «Nuestro señor, nuestro devorador». El alfa retrocedió un paso. Incluso él, el líder de la manada, sentía que no tenía un oponente delante, sino una deidad del terror. Las arrugas de su rostro se contrajeron, el pelaje se le erizó, pero no huyó. Solo inclinó la cabeza, reconociendo el poder. Andrev, por su parte, sintió un frío que le calaba los huesos. Comprendió todo lo que había sucedido hasta entonces: la masacre, la muerte de sus compañeros, la sangre en la arena, era solo una preparación para lo principal, y lo habían traído hasta aquí con un propósito. «¡Su sangre!», gritó el chamán, señalando a Andrev con una garra. «Soldado, su sangre abrirá las puertas». Dos hombres lobo lo agarraron, lo arrojaron al centro del círculo. Andrev se golpeó contra la piedra. Los dientes le castañetearon, la boca se le llenó de sangre. La daga del chamán brilló en el aire.
lista para clavarse en su pecho. Y en ese momento, Andrev hizo lo que le habían enseñado. Se lanzó con todo el cuerpo, interceptó la mano del chamán, se la torció y le clavó la daga en su propia garganta. La sangre brotó a chorros, el chamán jadeó y el círculo gimió, como si la tierra misma gritara de dolor. Los hombres lobo aullaron. Algunos se abalanzaron sobre Andrev, pero el alfa gruñó tan fuerte que todos se quedaron paralizados. Sus ojos brillaron. No miraba a Andrev, sino al monstruo que se levantaba de la tierra. «No entiendes», jadeó el chamán moribundo, ahogándose en sangre. «No lo detuviste, lo abriste». Y en ese instante, la criatura de la grieta rugió. Su rugido fue más fuerte que una tormenta, más fuerte que la artillería, más fuerte que la muerte misma. Las piedras se dispersaron, la hoguera se encendió y se apagó, y de la fisura se levantó la figura completa. Se alzaba por encima de los árboles, sus garras brillaban, las runas en su cuerpo ardían en rojo. Era el alfa ancestral, el primero de todos, el progenitor cuya alma había sido maldecida por la eternidad. Andrev yacía en el suelo, cubierto de sangre, y lo miraba. Comprendió que había sido testigo del comienzo de una pesadilla que lo devoraría todo. La tierra tembló con cada paso del progenitor. Su silueta se alzaba sobre los árboles, sus garras eran más largas que espadas, sus ojos ardían como dos brasas del infierno. Levantó la cabeza y aulló. Este aullido era tan bajo y pesado que a Andrev le sangraron los oídos. Las personas que estaban en el círculo cayeron muertas. Sus corazones no resistieron. La manada aulló en respuesta. Los hombres lobos se debatían entre el miedo y la lealtad al alfa. El alfa negro dio un paso adelante. El pelaje de su espalda se erizó. Sus garras brillaron. Comprendía que delante de él no había un rival, sino un dios, pero la manada solo lo miraba a él. Si retrocedía, se desanimarían. Y saltó. El golpe de sus garras rasgó el aire, dejando un arco rojo en el pecho del progenitor. Este ni siquiera se inmutó. Una enorme pata se alzó y golpeó al alfa como una bala de cañón. Su cuerpo voló a través de 3 árboles, rompiéndolos, y cayó al suelo. Los lobos aullaron y se lanzaron a la batalla. La batalla se convirtió en un infierno. Los lobos saltaban a decenas, mordiendo al gigante, desgarrando su carne. Pero las runas en su cuerpo se encendieron, y cada hombre lobo que tocó su piel explotó desde dentro, brotando sangre a chorros. La arena se volvió roja, los cuerpos caían sin cabeza, las entrañas se desparramaban, astillas de huesos volaban por todas partes. Andrev intentó arrastrarse, pero la tierra bajo él temblaba, y el aire era denso con el hedor y el hollín. Vio como un lobo se aferraba a la garganta del progenitor y lo mantenía sujeto, incluso cuando éste lo partió por la mitad. Vio cómo el alfa se levantaba de nuevo, ensangrentado, y se lanzaba a la batalla, desgarrando con sus garras, arrancando pedazos, rompiendo huesos. El chamán ya estaba muerto, pero su sangre alimentaba las runas, y el progenitor se fortalecía a cada segundo. Su aullido le calaba hasta la médula. Los lobos morían uno tras otro, pero su valentía no se extinguía. No era una pelea, era un sacrificio, una batalla hasta el último aliento. Andrev comprendió. No era un testigo, sino un participante. Lo habían dejado vivo porque su sangre era la clave. Pero ahora veía otra cosa. La sangre que corría alrededor, por sí misma, abría las puertas. Este mundo se estaba desmoronando, y no había salida. La enorme pata del progenitor golpeó de nuevo. La tierra se abrió, y Andrev rodó por la grieta, aferrándose a una raíz. Miraba de abajo hacia arriba cómo los titanes se destrozaban mutuamente. Su cuerpo temblaba, su mente gritaba, pero en algún lugar profundo nació otro sentimiento: odio. Agarró la daga del chamán, ensangrentada y rota, y la apretó con tanta fuerza que el hueso chirrió.
Si moría allí, no sería como una víctima. Las grietas se extendían por la tierra como serpientes negras, y cada golpe del progenitor la partía con más fuerza. El alfa saltaba sobre él una y otra vez. Sus garras desgarraban las runas de su pecho, pero cada vez la carne se curaba, como si la noche misma le lamiera las heridas. Los lobos caían en montones de muertos, su sangre corría en arroyos hacia las grietas, alimentando al titán que había despertado. Andrev colgaba abajo, aferrando en su mano el puñal de hueso del chamán. Sus ojos se movían salvajemente, su corazón latía con fuerza, pero sus pensamientos se volvieron fríos y claros. Si se quedaba abajo, lo aplastarían. Si salía, lo destrozarían. Pero algo le susurraba en su interior. Tu sangre es la llave. No eres un espectador. Eres parte de esto. El alfa y el progenitor chocaron de nuevo. El gigante lo agarró por el torso y lo levantó por encima de sí, apretándolo como un juguete. El crujido de las costillas resonó por el claro. El alfa aulló, pero su grito era más un desafío que una súplica. E incluso cuando las garras del progenitor le rasgaron el pecho, él hundió sus dientes en su cuello, arrancando trozos de carne, hasta que la sangre brotó a chorros por todas partes. La manada, lo que quedaba de ella, se lanzó al rescate, pero las runas brillaron más intensamente y una explosión de energía los dispersó como muñecos. Los lobos caían, asfixiándose, sus cuerpos se quemaban por dentro, convirtiéndose en brasas y cenizas. Andrev se levantó. Sus manos temblaban, sus labios estaban cubiertos de sangre. Sentía cómo algo se rompía dentro de él. No miedo, no razón, sino la propia envoltura humana. El aullido a su alrededor se le metía en el pecho, le destrozaba el alma, y en algún lugar profundo de él respondió un gruñido. Salió de la grieta. Sus pasos eran pesados, como los de un muerto, pero sus ojos ardían con determinación. El puñal brillaba en rojo, como si hubiera absorbido el poder del chamán y la sangre derramada en el círculo. El progenitor se volvió hacia él. Por un instante, sus movimientos se ralentizaron. Incluso la antigua bestia sintió algo diferente en ese humano. El alfa, apenas vivo, yacía en el suelo, pero su mirada se encontró con la de Andrev. En ella no había un «sálvame» ni un «mátame». Había un desafío. Andrev comprendió. Esta noche no solo se decidiría su batalla, sino también su destino. O se convertiría en una víctima, como todos los demás, o se transformaría en algo que podría mirar a los ojos al propio progenitor. Andrev levantó el puñal sobre su cabeza. Su palma ya estaba cubierta de sangre, la suya y la de otros. El hueso de la hoja ardía con una luz roja, como si algo vivo se moviera dentro. El progenitor se volvió completamente hacia él, dejando al alfa apenas respirando en el suelo. Un zumbido golpeó los oídos de Andrev. No era un sonido, era una voz dentro de su cabeza, profunda, baja, como el rugido del océano. Tú eres la llave, tú eres la puerta, ábrete. Sus manos temblaron, sus piernas se debilitaron. Sentía como cada gota de sangre de sus heridas parecía ser atraída hacia el puñal. Y comprendió, no había elección. O se entregaba, o simplemente lo destrozarían aquí y ahora. Con un grito de desesperación, se clavó el puñal en el pecho. El dolor estalló por todo su cuerpo, pero en lugar de la muerte, llegó la furia. La sangre silbó, cubriendo las runas de la hoja. La tierra tembló, el viento aulló. Andrev cayó de rodillas, sin aliento, y su cuerpo comenzó a cambiar. Los huesos crujían, la piel se desgarraba, los músculos se hinchaban. Sus manos se alargaron, las garras le perforaron los dedos, la mandíbula se estiró hacia adelante. El grito de dolor se convirtió en un aullido. El progenitor se quedó inmóvil. Incluso él sintió que algo nuevo había nacido. Ni humano ni bestia, sino un híbrido nacido de la maldición. El alfa negro, que yacía en el suelo, levantó la cabeza y miró a Andrev, y en sus ojos por primera vez no hubo furia,
Solo respeto. Andrev se levantó. Sus ojos brillaban en rojo. Era más alto, más fuerte. Su pelaje brillaba con los reflejos de la hoguera. El puñal aún sobresalía de su pecho, pero ahora no lo mataba. Se había convertido en parte de su esencia. El progenitor rugió, levantó una pata y golpeó. Pero Andrev la interceptó. Sus garras se hundieron en la carne, y por primera vez en esa noche, el antiguo titán retrocedió. Su sangre, espesa y negra, se derramó sobre las piedras. «No soy una víctima», gruñó Andrev con una voz que era humana y bestial a la vez. «Soy tu error». La manada, destrozada y herida, se levantó en respuesta a su aullido. Los lobos aullaron, reconociéndolo. Incluso el alfa, temblando por las heridas, inclinó la cabeza. Y la noche se convirtió en un verdadero infierno. Andrev, ya no humano, se lanzó sobre el progenitor. Sus garras chocaron, cortando el aire. La sangre voló a chorros, los huesos se rompieron, la tierra se desmoronó bajo su peso. Pero ahora, en la batalla, había una nueva bestia, y tenía hambre. El golpe de sus patas se encontró en el aire, y el sonido fue como si un trueno hubiera caído directamente sobre la tierra. La arena y las piedras volaron en pedazos, los árboles se derrumbaron, y las olas retrocedieron, como si el mar mismo tuviera miedo de acercarse a esta batalla. El progenitor rasgó con sus garras, cada línea dejando profundos surcos en el suelo. Sus golpes podrían haber destrozado una montaña, pero Andrev no retrocedió. Su cuerpo, palpitante con una nueva fuerza, se movía más rápido de lo que él mismo podía comprender. Esquivaba los golpes, rasgaba la carne del enemigo. Sus garras se hundían más profundo de lo que cualquier garra de una bestia común podría hacerlo. El gigante aulló, y las runas en su cuerpo se encendieron, emitiendo ondas de poder. Los lobos que aún estaban vivos cayeron al suelo, ahogándose en sangre por la boca y los oídos. La gente, escondida entre las ruinas, cayó muerta por ese solo grito. Pero Andrev resistió. Sus ojos ardían en rojo, y con cada respiración su cuerpo se volvía más fuerte. Saltó hacia adelante, hundiendo sus garras directamente en el pecho del progenitor. Este aulló, ahogándose en sangre negra, pero no cayó. Su pata se estrelló contra el costado de Andrev, rompiéndole las costillas, y lo lanzó a decenas de metros. La tierra tembló con el impacto. Andrev se levantó. Su cuerpo ya no sentía el dolor como antes. Sus costillas crujían, pero los huesos se fusionaban ante sus ojos. Miró al progenitor y comprendió. No solo estaba luchando, se estaba convirtiendo en lo que intentaron hacer de él. Un nuevo monstruo, un nuevo alfa. La manada levantó la cabeza. Incluso los lobos lisiados lo miraban con respeto. El alfa negro, que yacía en el suelo, jadeaba sangre, pero su mirada era directa. «Guía». Andrev gruñó y se lanzó de nuevo a la batalla. Sus garras se encontraron con las runas en el cuerpo del progenitor, y esta vez las runas se agrietaron. La luz que alimentaba al monstruo parpadeó y se debilitó. La sangre negra brotó a chorros, empapando la tierra. El progenitor rugió. Sus patas cortaron el aire, pero Andrev no se detuvo. Hundía las garras, arrancaba trozos de carne, rasgaba la garganta, rompía huesos. Su grito se convirtió en un aullido, y la manada le respondió. Fue el momento en que el destino cambió. No solo el suyo, no solo el de la manada, sino el de todo lo que vivía en esas montañas. El progenitor rugía con tal fuerza que las montañas respondían con eco. Su cuerpo, cubierto de sangre negra, aún se mantenía. Las runas intentaban cerrar sus heridas. La luz en su interior pulsaba como un corazón. Pero Andrev ya era diferente. Su respiración se volvió agitada. Sus ojos ardían con una llama carmesí. Sus garras se alargaron. Su boca se frunció en un gruñido bestial. Sentía cómo los restos de su esencia humana se le escapaban. Ante sus ojos parpadeaban los rostros de sus compañeros caídos, los sonidos de las ráfagas de fusil,
el olor a pólvora. Pero todo eso se ahogaba en la sangre, en la furia, en el placer animal de desgarrar la carne. «Yo no soy humano», jadeaba, y su voz se quebraba, convirtiéndose en un gruñido. El progenitor se abalanzó sobre él con toda su masa. Sus cuerpos chocaron, y la tierra bajo ellos se agrietó, como si ella misma no pudiera soportar esta pesadilla. Una enorme pata se hundió en el costado de Andreev. Atravesándolo, la sangre brotó a chorros. Pero él no gritó. Agarró la pata con garras, clavó los dientes y le mordió el hueso, arrancando trozos. La sangre del antiguo titán fluyó como un río, inundando todo a su alrededor. Los lobos de la manada aullaron. Su aullido no era de miedo, sino de apoyo. Incluso el alfa moribundo levantó el hocico y respondió. Lo reconocían a él, a la nueva bestia nacida de la sangre. Andreev se aferró al pecho del progenitor. Sus garras se hundieron más, perforando las runas, desgarrando la carne. Este aulló, escupiendo saliva negra, pero Andreev no lo soltó. Sus ojos ardían, su cuerpo se rompía, pero él siguió hasta el final. «Si caigo», se le escapó, más como un pensamiento que como una voz. «Caeré como una bestia». Arrancó con sus garras, desgarrando el corazón del progenitor. Enorme, palpitante, cubierto de runas, salió a la luz, y en ese instante la noche tembló. Las llamas de la hoguera se apagaron, la tierra se quedó inmóvil y el aullido cesó. El progenitor se derrumbó. Su cuerpo se convulsionó, las runas parpadearon y se apagaron una a una, hasta que se convirtió en un montón de carne muerta y piedra. Andreev se erguía sobre él, cubierto de sangre, con el corazón del enemigo en sus garras. Su pecho subía y bajaba con dificultad. La respiración era entrecortada. En sus ojos aún centelleaban chispas de humanidad, pero se apagaban. En su lugar crecía algo más, primitivo, salvaje, eterno. La manada lo miraba. Ningún lobo se atrevió a aullar. Todos cayeron de rodillas, reconociéndolo como Alfa. Incluso el moribundo jefe negro inclinó la cabeza y cerró los ojos, cediéndole el poder. Andreev levantó la cabeza hacia el cielo y aulló. Era un aullido de victoria, pero en ese aullido no había nada humano. Al amanecer, la niebla en las montañas se disipó. Donde ayer se encontraba la columna militar, solo quedaron los restos destrozados de los vehículos, cuerpos carbonizados y arena empapada en sangre. La radio permanecía en silencio, la comunicación cortada, como si la tierra misma hubiera borrado esa noche de la memoria. Pero aquellos que escucharon el aullido desde las cumbres sabían. Un nuevo dueño había aparecido en las montañas. La manada, mutilada y herida, lo siguió. Caminaban en silencio, con las cabezas gachas, reconociendo el poder de aquel que había arrancado el corazón del progenitor y había sobrevivido. La gente había desaparecido, algunos sacrificados, otros destrozados, otros disueltos en el bosque para siempre. Andreev ya no era humano. Sus ojos brillaban en la oscuridad, sus garras tintineaban contra las piedras, su pelaje relucía con sangre. El puñal de hueso aún sobresalía de su pecho, pero ya no le causaba dolor. Ahora era un signo de poder, un signo de la maldición. En el puerto, donde el viento aullaba entre las rocas, levantó la cabeza y aulló. Su voz resonó por las montañas. El eco se extendió lejos por los valles, hasta los pueblos y ciudades. Aquellos que escucharon ese sonido se apretaron el corazón con las manos y comprendieron. Habían llegado nuevos tiempos. Ya no existía el soldado Andreev, solo existía el Alfa, nacido de la sangre y la furia, el nuevo líder a quien la manada se inclinaba. Y todo aquel que pise estas montañas sabrá, la noche pertenece a la bestia.